misteris del món. Aquesta música que escolteu correspon a un personatge, Indiana Jones. Però el que tenim aquí avui és un Indiana Jones espanyol. És aquest. Lorenzo Fernández Bueno, autor d'aquest magnífic llibre sobre les aventures dels nazis i dels templers a la recerca de tresors amagats, secrets, desconeguts, misteris. I aquest, el Lorenzo, ha tret un llibre magnífic. Aleshores, avui el tenim aquí, aprofitem el programa de RAC1 per també gravar el de televisió. Lorenzo, el misteri t'acompanya. Yo creo que sí. Yo creo que sí, hombre, muchas gracias de todas formas. Es verdad que eres amigo y además eres muy amable, ¿no? Indiana Jones, ya quisiera yo hacer lo que hacía este señor y viajar como viajaba él. Esto es una pequeña aportación de mucho viaje, ¿no? De muchos años intentando ir a esos lugares donde se nos ha dicho que hay unos objetos muy determinados que se convirtieron en la obsesión absoluta de mucha gente que no quería perder el poder, porque en definitiva el poder, cuando se obtiene, el miedo que tiene es a perderlo, ¿no? Y aparentemente este tipo de objetos revestidos siempre por el poder de Dios, pues eran el objeto de búsqueda, ¿no? Objectes sagrats. Siempre objetos sagrados, y además en este caso, fíjate, nazis es un concepto que aparece y además muy grande en la portada. En este caso a los nazis les daba igual que esos objetos estuviesen revestidos del poder del dios judío, cristiano, el que fuera. Realmente aquí lo que importaba era lo que ellos tenían, ¿no? Lo que se podía conseguir gracias a este tipo de elementos, ¿no? Para protegerse. Protegerse y sobre todo mantener el poder. Te quiero decir, cuando tú te planteas, dentro de la locura tan extraordinaria que fue el régimen nacionalsocialista, que tienes que mantenerte durante 1000 años, porque el objetivo era crear el Reich de los 1000 años, 1000 años es mucho tiempo. Bueno. Tienes que estar apoyado por objetos de este tipo, y ahí surge la mente, tú bien lo sabes, absolutamente alocada, de Hitler, pero quizás si hubo uno que estaba todavía más loco que él, ese era Heinrich Himmler, ¿no? Que fue el que orquestó todas las expediciones que se enviaron prácticamente a todos los rincones del mundo donde se oliese que había objetos de este tipo. Y algunos los encontraron. Bueno, la lanza de Longinos. Por ejemplo, es que este ni siquiera hizo falta que lo encontraran, porque hay que decir que en el año 1910, cuando un joven Adolf Hitler era un pintor de acuarelas bastante malo, nadie se fijaba en sus pinturas, bueno, pues él pasaba horas delante del Palacio Hofburg de Viena y se metía dentro, ¿no? Y ahí casi él dijo posteriormente en Mein Kampf, en su libro Mi lucha, pues que ahí pues prácticamente había entrado en un estado de trance, ¿no? Al contemplar el qué, lo que se conocía como las insignias de los Habsburgo. Era el tesoro real de la casa real más poderosa de Europa prácticamente durante 1000 años. Y dentro de esas piezas estaba precisamente la lanza de Longinos, la que utilizó Cayo Cassius Longinos para atravesar el costado de Jesús cuando estaba en la cruz. Este era un objeto de búsqueda, ¿por qué? Porque tenía una leyenda que de una forma u otra se asía poderosamente al mismo, ¿no? Se decía que aquel que tuviese la lanza sería capaz de crear imperios, pero también tenía una maldición, y es que aquel que la perdiese acabaría muriendo de forma irremisible. Bueno, él el tema de Longines lo has explicado bien. Luego vino lo de Larga la Alianza, que también la quería. Sí, de hecho, además, yo creo que es una de las historias más fascinantes que hay, porque el Arca de la Alianza, tú bien sabes, que primero era uno de los objetos sagrados que estaba en el Templo de Salomón, en Jerusalén, y segundo, se supone que es uno de los grandes objetos de poder, ¿no? Se decía que el Arca por sí sola era capaz de acabar con ejércitos enteros. Bueno, pues el propio Hitler inició una expedición bastante peculiar. Estamos ya casi en los últimos años del régimen nazi. Concretamente en el año 43 hay un señor llamado Otto von Kessner, que es uno de los ideólogos del régimen nazi, que decide ir al campo de Mauthausen para hablar con un judío cabalista. Bueno, pues parece ser que le dice que si le ayuda en una búsqueda, él y su familia saldrán de ese campo de concentración y no sufrirán pues el terrible final que sufrieron más de 6 millones de judíos. Bueno, pues en este caso, este hombre evidentemente aceptó y fueron trasladados a España, concretamente a Toledo. ¿Por qué? Porque este judío era descendiente de judíos sefardíes, de judíos españoles. Y en Toledo se suponía que estaba uno de los grandes objetos del Templo de Salomón, la propia Mesa de Salomón. ¿Por qué era importante? Porque en esa Mesa de Salomón, en las patas, estaba escrito el Shema Shema Forás, el nombre de Dios, que había que pronunciar para activar el poder del arca. Bueno, pues en ese retorno de Toledo a Madrid hacen una pequeña parada. Wilhelm Canaris, que era el jefe de la Abwehr, de los servicios secretos alemanes, hace una parada en el Museo Arqueológico de Madrid. Allí se reúne con varios miembros de la SIN, que eran los servicios de inteligencia militares españoles, y pide una serie de documentación y de piezas arqueológicas traídas de Egipto en el año 1878 por la fragata Arapiles. Bueno, pues hay que decir que después de consultar esa información y de que esas piezas desaparecieran del museo, no
se volvió a saber nada de ellas, se inicia lo que se conoce como Operación Trompetas de Jericó. Es cuando los nazis inician las excavaciones en Egipto precisamente buscando este objeto que hay en portada, el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza. Bueno, luego tenemos la búsqueda del Santo Grial aquí en Montserrat. Evidentemente. Bueno, Himmler se sabe que estuvo en Montserrat, que recorrió prácticamente la península, que también estuvo en Madrid. Hay incluso voces apócrifas que dicen que se acercó a Toledo. Él iba buscando estos objetos. Sí, bueno, él era muy esotérico, el jefe de las SS. Bueno, solo hay que pensar que como jefe de la Orden Negra de la SS, él tenía... Thule. Claro, efectivamente, ahí estaba metida la Nenerve, estaba Thule, las grandes sociedades más discretas que secretas, que de una forma u otra contribuían a crear la particular religión del régimen nazi. De hecho, el castillo de Wewelsburg, que sabes que era la sede, el templo de la Orden Negra de la SS, pues tenía una cripta donde se reunían casi como si fueran los caballeros de la Mesa Redonda, la alta cúpula de la SS, con Heinrich Himmler a la cabeza, y alrededor de ellos había una serie de nichos que habían sido colocados específicamente para que una vez que se obtuviesen los diferentes objetos de poder que se estaban buscando por todo el planeta, fueran colocados ahí pues casi como un auténtico templo de poder. Y luego el siguiente, también importante, el Arca de Noé. Prácticamente cuando consultas las diferentes grandes civilizaciones del pasado y te remontas 3.000, 4.000, 5.000 años atrás, siempre hay una referencia a un diluvio. Siempre. Sí. Y además hay referencias en culturas que algunas de ellas no han coincidido cronológicamente y ninguna de ellas ha coincidido espacialmente, geográficamente. No se conocieron entre ellos y todos hacen referencia a lo mismo. Bueno, pues esto de una forma u otra da una pátina de veracidad a principios del siglo XIX, cuando un señor llamado Nikola Notovich, que tú conoces muy bien, se fue concretamente a esa frontera de Turquía, donde se encuentra el monte Ararat, la montaña del dolor, y se mete dentro de uno de los pocos monasterios que hay en esta zona. Y allí los monjes le dicen que la techumbre que cubre sus cabezas está hecha de madera, pero de madera procedente ni más ni menos que del Arca de Noé, que acabó varada a 4.000 metros de altura en ese mismo monte. ¿Hay foto? Bueno, pues eso se tomó como una leyenda. Lo que pasa es que, claro, posteriormente llegaron las dataciones y se demostró que esa madera efectivamente era milenaria. Podría corresponderse a ese tiempo. Y ahí es cuando, en la década de los 50 del pasado siglo, un avión fotografía la zona y surge lo que parece ser una quilla de un barco. Ahí es donde surge la fiebre de la búsqueda del Arca de Noé en este lugar. Otro objeto sagrado, la sábana santa. La sábana santa yo creo que es el objeto más sagrado de todos, ¿no? Si realmente aceptamos que ese sudario cubrió todo el cuerpo de un Jesús de Nazaret muerto en los 3 días que permaneció en el interior del Santo Sepulcro, pues evidentemente algo que ha estado en contacto con el Hijo de Dios es un objeto de poder absoluto y un objeto de veneración. Y si nos remontamos a los vikingos y más arriba, también buscaron el martillo de Botán. Sí, yo he distinguido, o por lo menos lo he intentado, ¿no?, en este libro, clasificar los objetos en 3 categorías. Por un lado estarían los legendarios, es decir, objetos que nos llevan al ámbito más puro de la mitología y que no tuvieron una consistencia real. Luego están los objetos que sabemos que hay una argumentación, por pequeña que sea, que existieron, pero que no sabemos dónde están. Ahí podría entrar perfectamente el Arca de la Alianza. Y luego están los que realmente están, que uno puede visitar, que puede ver y que si no te pilla la seguridad de turno puedes hasta tocar, ¿no? Pues como el Santo Grial, como la propia lanza de Longinos, el Simiwinki, el bastón de mando. Es decir, ahí están. Dentro de la primera categoría, la legendaria, entraría el Mjolnir, ¿no?, el martillo de Thor. Los nazis lo buscaron. ¿Por qué? Porque ellos intentaban sustentar sus creencias del superhombre de la raza aria precisamente las sagas nórdicas, ¿no? Y para ellos las sagas nórdicas no eran una metáfora, no eran libros de leyendas, eran auténticos tratados de historia. Y por lo tanto fueron a la búsqueda de este tipo de objetos. Entre los objetos estos sagrados nos falta hablar de la mesa de Salomón. ¿Qué buscaban en la mesa de Salomón? La mesa de Salomón era el objeto capital, ¿no?, dentro del propio templo, porque estaba en el Sancta Sanctorum y allí solo podían entrar los sacerdotes, ¿no? Eran los únicos que una vez al año entraban en este lugar para activar el poder de la mesa. Y en ese poder, según dicen, en la mesa lo que estaba en cada una de sus patas era escrito el verdadero nombre de Dios, el Shema Shema Forash, ¿no? Igual que el arca. Igual que en el arca, efectivamente. Por lo tanto, aquí hay un momento de la historia que esto es real, esto es historia pura y dura, que se produce en el 70 después de Cristo. Llega Tito con sus legiones, el emperador Tito, arrasa con Jerusalén, arrasa con el templo, coge todos los objetos que hay, Arca de la Alianza, Mesa de Salomón, la menorá, el candelabro de 7 brazos, y se lo lleva para Roma. De hecho, en el Arco del Triunfo de las 7 luminarias está representada esta escena. Se ve cómo las legiones se llevan estos objetos. Cuando posteriormente llega Alarico
invade Roma, se lleva a su vez todos los objetos sagrados del Templo de Jerusalén. Y esos objetos, según se va produciendo la evolución de cambiar de enclave geográfico por parte de los godos, pues acaban terminando en la capital imperial del Imperio Visigótico, que no era otra que Toledo. Ahí es donde se supone que se inicia la búsqueda, entre otros objetos, de la propia mesa de Salomón. ¿Qué ocurre? Que posteriormente Tarik y Muza, los jefes musulmanes, atraviesan el estrecho de Gibraltar, llegan hasta Toledo, se cogen este tesoro, como puedes ver es un éxodo absoluto el del propio tesoro, e intentan llevárselo a Damasco, huyendo de la reconquista. Como no pueden pasarlo, se supone, y esto lo suponen pues grandes autores, ¿no? Entre ellos hay libros de Juan Eslava Galán, Premio Planeta, que lo ha defendido en algún momento, pues que en un momento determinado enterraron estos objetos en territorio sagrado. D'això que ens està parlant el company Lorenzo Fernández és de la recerca dels nazis al segle XX, però és que a l'edat mitjana abans hi havien anat als templers. Efectivamente. Te das cuenta de que esta gente, como hicieron en su momento los templarios, como hicieron en su momento los rosacruces, como hicieron los nazis en su momento y tantos otros, continúan buscando. ¿Por qué? Porque están convencidos de que estos objetos siguen ocultos y hay que encontrarlos. También dicen algo que a mí me resulta muy interesante, y es que para esconder un objeto de este tipo no hay nada mejor que ponerlo a la vista de todo el mundo. Claro, porque así nadie se va a dar cuenta. Bé, aquests són els temes que presenta aquí Lorenzo Fernández, templaris, nazis y objetos sagrados. Esto va dirigido a todos los Indiana Jones. Sí, bueno, es una invitación. Yo parto de la idea de que seguramente si alguien tiene la pasión por este tipo de historias, pues oye, esto de más bonito si puedes viajar a los lugares y que cada uno inicie su particular búsqueda, aunque sea una búsqueda interior. Diu que són expedients secrets per arribar a tenir el poder Eterno, efectivamente. Ese es el gran miedo. Y además es que es algo que no se ha perdido. No tiene fecha de caducidad. El poderoso, da igual que esté forrado de dinero, da igual que todo el mundo le corteje, pues toda la gente haga caso de lo que dice. Siempre va a tener miedo a perder ese estatus. Y para mantenerlo son capaces de cualquier cosa. Molt bé, escolta, Lorenzo, gràcies per haver fet aquest llibre. Ha sido un placer. Perquè així ens transmets coneixements a tota l'audiencia. Yo sabes que encantado siempre, además de que me des la oportunidad, precisamente tú, que sabes que te tengo mucho cariño y que en cierto modo una parte de que yo me iniciara en estos temas fue por tu culpa, por tu bendita culpa. Por lo tanto, no te expulsen del colegio. Era muy pequeñito yo entonces, era muy pequeñito. Y la verdad es que es un placer estar aquí compartiendo pues parte de lo que es eso, ¿no? Ya parte de un diario de vida. Gràcies, Lorenzo. Ha sido un placer. Escolteu, si us interessa el misteri a lo grande, no?, en plan internacional, i els objectes aquests mitològics i sagrats, mireu aquest llibre, doneu un cop d'ull perquè segur que és interessant. Que el misterio te acompaña, Lorenzo. Igualmente te deseo, Sebastián. Gracias. Hasta pronto. Misteris amb Sebastià Darbó. Aquí acaba per avui el programa Misteris. La setmana que ve tornarem, al mateix dia, a la mateixa hora, al mateix canal. Recordeu, teniu una cita amb Misteris, el programa d'antropologia fantàstica de casa nostra. Us ha parlat Sebastià Darbó.